Vamos a hablar hoy de diabetes. Empecemos por el nombre, no es diabetes, es diabetes con E, las últimas dos. Lo digo porque muchas personas dicen diabetes. Bueno, mire pues, yo les cuento qué significa diabetes. Ahora sí, para que cojan y tomen nota y saquen la hojita y si quieren tomar apuntes. Diabetes, eso realmente, en la revisión que hicimos, diabetes no es una enfermedad. Diabetes es como un conjunto de síntomas o de manifestaciones que realmente llevaron a ponerle ese nombre. Anteriormente, cuando estaba por ahí hace muchísimos años en Grecia, en Roma, en Italia, mire, yo les cuento una anécdota, bueno, una anécdota no, porque eso no lo vi yo, algo que leí que a uno le marca, o sea, uno cuando está estudiando y revisando temas, uno dice, pues madre, ¿cómo así? Anteriormente, cuando no había laboratorios, ustedes saben cómo hacían para hacer diagnósticos. O sea, cómo hacían para saber si una persona era, por ejemplo, diabética en este caso. Los médicos dentro de su examen físico, o sea, que el examen físico incluye, bueno, la palpación, la inspección, la auscultación, la percusión. También incluía, como no había laboratorios como ahora, que eso también ahora hace parte pues, de la historia clínica, exámenes diagnósticos o exámenes complementarios, pues anteriormente, como no había laboratorios, los médicos se guiaban también por el olor de la persona, o sea, había mucha semiología. Los médicos de hace muchísimos años casi que no necesitaban tomar exámenes del laboratorio para poder diagnosticar una enfermedad. Solamente con ver a una persona se daban cuenta si la persona sufría de Parkinson, con darle la mano y saludar a una persona podían diagnosticar un problema de tiroides. Entonces, ahora todo es examen, no hay que mandarle exámenes, no sé, hay que confirmar con exámenes, no hay que repetirle los exámenes, porque en toda parte de eso tienen que confirmar y ahora para todo el laboratorio. Entonces, anteriormente, en el caso de la diabetes o de otras enfermedades, los médicos tenían que probar la orina de los pacientes para poder determinar el sabor, la composición, la acidez de la orina. Y también tenían que oler otros fluidos y otras cosas pues que salen del cuerpo para poder saber o poder ir enfocando un diagnóstico y poder saber si la persona sí tenía eso o no. Entonces, pues antes era más teso, ahora por lo menos uno manda la muestra a un laboratorio y ya. Entonces, diabetes, ¿qué significaba anteriormente por ahí en Grecia? La palabra diabetes significa, en griego, significa compás. Compás, cuando ustedes abren un compás, cuando les abren las paticas al compás, queda como una persona, pues lo describen en los libros como una persona caminando. Entonces, ¿por qué una persona caminando? Porque uno de los síntomas más importantes de la diabetes es que la persona presenta un aumento en la frecuencia urinaria, o sea, en la frecuencia de la micción. La persona orina mucho más que una persona que no tiene diabetes. Entonces, por eso lo comparaban con un compás, porque era como ese dicho que dicen por ahí, caminando y meando. Entonces, ese dicho es para los diabéticos, porque es que esas personas que sufren de diabetes todo el tiempo están con ganas de orinar y es porque bueno, es uno de los síntomas. Después apareció el término de diabetes mellitus. ¿Ustedes a qué les suena esa palabra mellitus? O sea, cuando ustedes leen esa palabra mellitus, ¿en qué piensan? ¿Qué les viene a la cabeza? ¿Qué les viene a la cabeza cuando escuchan la palabra mielitus? Diabetes mielitus, mielitus significa miel. Eso quiere decir que la orina de la persona es muy... Mire, esa foto que yo les puse ahí, esa foto que les puse es un frasco de agua con miel. Y así es la orina de una persona con diabetes. O sea, cuando la persona lo llevan, la muestra a un laboratorio, la orina es muy parecida a usted poner en un recipiente, echarle miel y mezclarlo con agua. Y la diabetes insípida, mire también esto que también haciendo relaciones, haciendo asociación con lo que le estoy diciendo, ¿qué significa insípido? Que no sabía nada, ¿sí o no? Entonces quiere decir que la orina de esa persona no sabía nada. En ese tiempo, entonces de ahí fue que salió el término de la diabetes insípida, porque esa diabetes es una persona que produce mucha orina, pero no tiene azúcar en la orina. La diabetes mellitus, la persona sí tiene azúcar en la orina, entonces eso hace parte de un diagnóstico diferencial. Y la diabetes insípida es básicamente o sea, no es un tipo de diabetes, sino que hay una glándula en el cerebro que inhibe o desaparece la producción de una hormona, que es la hormona antidiurética, y eso lo que hace es que la persona elimine mucho líquido
pero no es el eliminar líquido por diabetes, sino por un problema en una de las glándulas del cerebro. Entonces, pero a eso le pusieron diabetes insípida. Entonces, bueno, mire, pues yo les cuento qué es lo que está pasando a nivel mundial. La diabetes es un problema también de índice, pues de un alto índice de enfermedad, de comorbilidad, y muchas personas sufren de diabetes en el mundo, incluso sin darse cuenta. O sea, hay un gran porcentaje de personas que sufren de diabetes y no saben. ¿Cierto? El número de diabetes, mire lo que dice ahí, aumentó de 108 millones en 1980, pues no, eso fue hace tiempo, a 422 millones hace 6 años. Ese fue el conteo de personas con diabetes, o sea que ha aumentado casi 300 millones de personas en el mundo que sufren de diabetes. Ahora, la diabetes es una enfermedad que no tiene, o sea, no respeta localidad, o sea, no quiere decir que hay países, por ejemplo, con las enfermedades cardiovasculares, que hay países que sufren más de enfermedades cardiovasculares que otras. O sea, la diabetes las pueden sufrir en cualquier parte del mundo, pero hay una alta probabilidad de personas diabéticas en países en etapa de desarrollo, o en países, por ejemplo, por acá en Sudamérica, bueno, Ecuador, Perú, Colombia, o países que todavía no están desarrollados, o donde hay una población o donde hay una parte social como menos favorable que en otros países. Y eso tiene que ver mucho también con la diabetes, y es por una cosa, por la alimentación, porque la alimentación buena es costosa. O sea, uno para alimentarse bien necesita plática también, entonces por eso los invito también a que hagan mucha plata para poder que se cuiden. Bueno, la prevalencia de la diabetes ha aumentado con mayor rapidez en los países de ingresos bajos, lo que les decía, y casi la mitad de todas las muertes atribuibles a azúcar alta tienen lugar antes de los 70 años. Y la OMS estima que la diabetes fue la séptima causa principal de muerte en el 2016, o sea, hace 4 años, no estamos hablando de estadísticas de hace mucho tiempo. Entonces, mire que la diabetes también está matando personas. Por ahí escuchaba a una líder de Cúcuta que decía que no se trata de infundir temor y que no demos este tipo de charlas metiéndole miedo a la gente, pero no se trata de meter miedo, es de concientizar y de dar las estadísticas y la información correcta. O sea, habrá personas que escuchan lo mismo, dicen, eso de algo tiene que morir uno, igual no les va a importar, pero existimos personas que sí nos da susto enfermarnos, y realmente si nosotros sabemos que nos tenemos que cuidar y tenemos que mejorar hábitos, pues para eso son estas actividades. Y pues si salen de acá con susto y muertos del susto, pero eso los lleva a hacer cambios. Mire, hace poquito visitaba a mi mentora y líderes, a Estefanía, Juan David, estaba en la casa que fui a reclamar una cosa allá, y ustedes no imaginan estas personas como se alimentan, es que ni yo me alimento así. O sea, yo decía, wow, yo tengo mucho que aprenderles a estas personas. O sea, yo soy el que doy las charlas y yo soy el que vengo y les doy la información, pero ver cuando las personas realmente aplican lo que vienen y escuchan para su vida personal y para la salud de su familia, o sea, yo digo, bueno, vale la pena. Ahora, yo no sé si ellos han aprendido cositas de las actividades o de las charlas que yo he dado, pero me pareció muy bonito ver cómo realmente se están cuidando y cómo consideran importante su salud. ¿Cuáles son los síntomas de la diabetes? ¿Cómo saber si uno sufre de diabetes o no? Obviamente, pues tienen que haber varios factores o varios síntomas que estén juntos. Uno de los síntomas es que la persona le da mucha hambre, que come mucho. Ahora no es que haya una persona aquí diciendo, ay, a mí me da mucha hambre, entonces tengo diabetes. No, pues obviamente si le da mucha hambre y se alimenta mal, pues probablemente tenga riesgo de sufrir una enfermedad metabólica o sufrir diabetes en este caso. Porque una cosa es que le dé mucha hambre, pero se alimente bien. O sea, que la comida sea saludable, porque de hecho recomiendan que uno se debe alimentar por lo menos cada 3 horas. O sea, uno no tiene que, es que la comida que a nosotros, o la forma de alimentarnos que a nosotros nos han enseñado es un desayuno trancado grande. El almuerzo es más comida que en el desayuno, y uno entre el desayuno y el almuerzo o no come nada o come mecato y come cosas de panadería. Y después en la media tarde a uno le da hambre y uno se va para una tienda y se compra algo también de mecato o de dulces o chucherías, como dicen en Europa. Y llega a la comida y se come lo que sobró del almuerzo. Y encima de eso se acuesta después de comer. Entonces, nosotros tenemos una cultura de alimentación que, o sea, realmente no nos favorece para nosotros tener una buena salud. Entonces, si a usted le da mucha hambre, si además de eso usted mantiene con sed, todo el tiempo tiene que estar tomando agua. También el término de diabetes por allá en Italia lo relacionaban con que diabetes significaba aguas que corren o aguas corrientes.
¿Por qué? Porque las personas que sufrían de diabetes tenían que estar pegados del chorro de agua, o sea, no podían ver una fuente de agua corriendo porque ellos tenían que salir corriendo a beber agua. Entonces, son personas que mantienen con mucha sed. Otra, personas con un aumento de peso, sobre todo del perímetro abdominal, que les esté aumentando esa grasita y esas llanticas que están, o esas michelines que están ahí en el perímetro abdominal, o pérdida inexplicable de peso. También que usted vea que una persona se está consumiendo y que usted lo está viendo como acabado, entonces también hay que hacerle exámenes. Que se le suba la presión también son síntomas, que tenga calambres u hormigueos en las piernas, que mantenga con sueño todo el día y cansado, que los niveles de sangre obviamente estén elevados, entonces todo eso está correlacionado con que a usted le hicieron una glucometría o le hicieron un examen de azúcar en ayunas y ese resultado le salió elevado. Desórdenes sexuales, esto se da más que todo obviamente en el género masculino, personas que empiezan a sufrir de disfunción eréctil o problemas sexuales también tiene que ver con diabetes, entonces ahí vayan chuleando, ustedes vayan mirando a ver si aplican o no aplican. Aumenta la frecuencia urinaria, entonces esto era lo que yo les hablaba ahora, eso se llama poliuria. Entonces la persona va y orina más veces de lo normal, tiene que estar orinando constantemente porque es una persona que elimina muchos líquidos por los riñones. Empieza a haber deterioro visual, entonces las personas van notando que cada vez van viendo menos y empiezan a haber infecciones, sobre todo infecciones por hongos. En las mujeres se presta mucho para infecciones vaginales, por hongos, cándida, puede haber lesiones o infecciones por hongos también en la boca, o personas con infecciones bacterianas que son resistentes a los antibióticos o que son muy difíciles de tratar, quiere decir también que tienen azúcar elevado. Listo, ¿por qué se produce la diabetes? O sea, ¿qué es lo que pasa para que a una persona le dé diabetes? Nosotros tenemos un órgano en el abdomen que se llama páncreas, y ese páncreas es una glándula mixta, quiere decir que esta glándula produce una hormona que se llama insulina, y esa insulina es la que se encarga ¿de qué? La insulina se encarga de coger el azúcar que está en la sangre y llevarla otra vez a las células. O sea, cuando la sangre tiene azúcar normalmente, que es lo que es el resultado del metabolismo de las grasas, de los dulces, de las harinas, todo eso se convierte en azúcar y queda en la sangre. Entonces, ¿qué es lo que hace la insulina? La insulina, la que no se utiliza, el azúcar que no se utiliza, que queda en la sangre, la insulina la coge y la mete a las células otra vez para que las células o la almacenen o produzcan energía con eso. Entonces, el páncreas lo que hace es producir insulina. ¿Por qué se produce la diabetes? O porque el páncreas disminuye la producción de insulina, porque se le dañan las células que se llaman los islotes del páncreas, entonces ahí es donde se produce la insulina, entonces eso se puede dañar y se puede disminuir la producción de insulina. Lo otro es una disminución del efecto de la insulina que está secretando el páncreas. O sea, que la insulina que secreta el páncreas no es buena o de buena calidad, entonces no funciona para meter el azúcar a las células. O que hay un aumento de la resistencia del azúcar, o quiere decir que el azúcar está muy resistente a la insulina que está liberando el páncreas. En esos tres casos se produce un aumento o una acumulación de azúcar en la sangre y eso es lo que viene y trae las complicaciones. Entonces, realmente, ¿por qué se produce diabetes o por qué una persona puede terminar con diabetes? Mire, es lo mismo que hemos hablado siempre. O sea, a mí me impacta mucho que siempre que llegamos a este tema, siempre casi que son las mismas causas. O sea, hemos hablado de fibromialgia, hemos hablado de obesidad, hemos hablado de problemas cardiovasculares y casi siempre son las mismas causas, el sobrepeso u obesidad, eso lo hemos mencionado en todo, bueno, menos en la fibromialgia, que ahí sí las causas eran distintas. Mujeres en embarazo por encima de 30 años y sobrepeso también pueden terminar con una diabetes, que en ese caso se llama diabetes gestacional. El uso de medicamentos, hay medicamentos que producen diabetes, yo no sé si a ustedes les suene el nombre de este medicamento, de dexametasona o betametasona, que hay personas que se ponen el medicamento para todo. Les da un dolor, no, venga, póngame una dexametasona y un diclofenaco, que eso fue lo que me lo quitó la vez pasada, y puede que les quite el dolor, pero también pueden terminar con un problema diabético. Accidentes o enfermedades, personas que están expuestas a un estrés por algún accidente o por alguna enfermedad crónica. Mire esto, infecciones virales. O sea, hay una persona que puede sufrir, ¿saben esto por qué es? Y el estrés, mire, el estrés y factores emocionales, eso lo hemos mencionado en todas las enfermedades también. O sea que de todas las enfermedades que nosotros hemos
nombrado en estas actividades, hay factores de riesgo o causas que son comunes como casi para todas, el sobrepeso y la obesidad. Entonces es hora de empezar a bajar de peso, alimentarnos bien y hacer ejercicio, ¿cierto? El estrés emocional, hacer ejercicio, el sedentarismo también, y el cigarrillo también está demostrado en este caso que puede producir diabetes. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Porque, bueno, hay unas probabilidades de que la persona se vuelva diabética, hay varios factores. Puede haber factores ambientales, que la persona coma mucho, o en la casa comen demasiado, son personas con obesidad todos, o con sobrepeso todos en la casa. Aparte de eso, tienen la presión alta, tienen el colesterol alto. Entonces, y también puede haber factores autoinmunes, porque es que la diabetes también tiene un porcentaje de autoinmunidad. ¿Por qué se produce una diabetes autoinmune? El páncreas se inflama porque las células de defensa van y atacan el páncreas. ¿Cuándo van y atacan el páncreas las células de defensa? Cuando hay un estrés físico, cuando hay un accidente, cuando hay una enfermedad crónica que la persona está bajo mucho estrés mucho tiempo, o cuando hay estrés emocional, o las infecciones virales también producen anticuerpos que pueden terminar atacando el páncreas y produciendo diabetes. Ahora me preguntaban entonces, ¿cuándo es diabetes? Listo, cuando a usted le toman una muestra de sangre en ayunas, ¿cuánto tiempo de ayunas? 8 horas. O sea, mínimo 8 horas de usted no comer nada. O sea, que por eso usted le dicen la última comida de la noche tiene que ser para las 10 de la noche. Le hacen el examen por la mañana, en ayunas, a las 6 de la mañana. Si esa muestra de azúcar en sangre le da por encima de 126, quiere decir que usted a los 7 días se tiene que volver a repetir la muestra. Si esa muestra que usted se repita los 7 días le da por encima de 126, quiere decir que es diabético. O sea, ya con eso le hacen el diagnóstico. Ahora, si a usted le sale el azúcar por debajo de 126, pero por encima de 100, o sea, porque es que los niveles de azúcar normales son entre 70 y 100 o 110 en otras revisiones. Si a usted le sale el azúcar entre 100 y 126 o menos de 126, le tienen que dar una carga de azúcar o de glucosa de 75 gramos y a las 2 horas le tienen que volver a repetir el examen. Si el examen le da por encima de 200, después de darle esa carga de azúcar, el diagnóstico es de diabetes. Y hay algo que se llama hemoglobina glicosilada, que esto sí no miento. O sea, ¿por qué pasa esto? O sea, la hemoglobina glicosilada, ¿por qué es necesaria para hacer un control o un diagnóstico más acertado de una persona con diabetes? Porque las personas a veces son muy mañosas, o sea, sobre todo las personas que ya son diabéticas y que tienen que tomar pastas. Entonces, esas personas el día antes del examen se cuidan. El día antes del examen no comen dulces, es más, aguantan hambre ese día para poder que al otro día el azúcar le dé bajita y el médico le diga, usted está súper bien. Y la persona queda tranquila y relajada siguiendo con su vida normal, o no le aumentan el azúcar, o no le ponen insulina, o no le cambian la terapia, porque lo encontraron bien, porque es que los días antes estuvo juicioso y aguantando hambre. Pero la hemoglobina glicosilada muestra si la persona ha estado controlada o no en los últimos 2 a 3 meses. O sea, una hemoglobina glicosilada no dice mentiras. En cambio, o sea, pasa porque lo hemos visto. O sea, yo lo digo porque realmente uno sabe que hay pacientes que tratan de manipular por el miedo a que les pongan insulina, por el miedo a que les manden más pastas, entonces se cuidan unos días antes del examen, pero la hemoglobina glicosilada demuestra si usted se está cuidando o se está controlando 2 a 3 meses antes del examen. Y el resultado tiene que ser menor de 5.7%. ¿Qué pasa si una persona sufre de diabetes mucho tiempo y no está controlada? Pues aumenta de 2 a 4 veces la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, infartos o derrames o trombosis. Primera causa de insuficiencia renal terminal, personas con diálisis que terminan haciéndole diálisis. Primera causa de ceguera también por enfermedades metabólicas y primera causa de amputación no traumática. ¿Qué quiere decir amputación no traumática? Que le tienen el médico o el ortopedista o el cirujano, le tiene que amputar la extremidad porque tiene complicaciones cardiovasculares o en las arterias. O sea, ¿qué es lo que pasa cuando uno tiene azúcar en la sangre? Es como si usted tiene una sangre llena de miel o de melaza. Usted en lugar de tener sangre tiene melaza. ¿Eso qué hace? Primero, eso tapa las arterias. Segundo, eso vuelve como, ¿cómo les digo? Eso macera, bueno, es que no quiero hablar términos así como muy técnicos. Eso termina zancochando las paredes de las arterias, de los vasos sanguíneos, los órganos también. Por eso termina la persona con problemas. Mire, a una persona que le da heridas, o les da pie diabético, pues son personas que esas heridas son muy difíciles de tratar.
porque son heridas como si usted las tuviera ahí más húmedas, son heridas que se infectan muy fácil porque el azúcar que está en los tejidos hace que las bacterias se reproduzcan más rápido. Entonces, realmente las complicaciones de la diabetes sí son más difíciles de controlar. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cómo ustedes pueden controlar la diabetes o cómo la pueden prevenir más bien? Pues son como los mismos puntos también, o sea, muévase, es el primero, o sea, haga ejercicio, haga actividad física. Por ahí vi un estado en unas redes sociales donde decía que caminar 30 minutos al día no es suficiente, porque entonces el paciente le decía al médico, doctor, pues yo llevo 18 años caminando todos los días. Entonces el médico decía, ve, sí, es verdad, entonces caminar no es suficiente. Uno tiene que hacer actividad física, uno tiene que trotar. Ahora, las personas que mantienen sentadas mucho tiempo, ahora que estamos en tiempo de pandemia, pues la idea es que no permanezcamos mucho tiempo sentados porque eso también aumenta el sedentarismo, aumenta también que se acumule grasa en el perímetro abdominal, porque siempre la grasa tiende a ubicarse como en los puntos declives del cuerpo por gravedad. Personas que se ponen, por ejemplo, ropa interior muy ajustada, ustedes ven que le cuelgan los gorditos y es por la gravedad o es por la presión que produce la ropa interior también, entonces la grasa se va acumulando también en ciertas partes del cuerpo. Entonces, ¿cómo prevenir diabetes y cómo tener un mejor estilo de vida? Pues bueno, haciendo ejercicio, manejando el sobrepeso, obviamente tener un control de sobrepeso, elegir grasas saludables, volvemos a lo mismo. El Bioefa es la mejor grasa saludable que tenemos nosotros en este laboratorio con el que nosotros trabajamos y estamos asociados. Consuma granos enteros, cuídese de los azúcares refinados, mire, el consumo de dulces. Está bien que coma un dulce de vez en cuando, pues por calmar el antojo y a veces el cuerpo a uno le pide, pero no quiere decir que usted la pase comiendo dulce todo el tiempo porque pues eso va a aumentar la probabilidad. Mire, la chocolatina está bien, pero lo que no está bien es la gaseosa después, lo que no está bien es el pan después, lo que no está bien es la pizza después, lo que no está bien es la comida grasa que usted prepara después en la comida. Entonces, eso es lo que lo enferma a uno. O sea, a uno no lo enferma comerse un dulce, a uno lo enferma que después del dulce sigue una grasa, después de la grasa sigue otro dulce, porque es que entonces hay gente que después de comer tienen que comerse un dulce. O sea, hay culturas, creo que en Europa se utiliza mucho que después del almuerzo se comen un postre o se comen un dulce. Esos son carbohidratos que están de más y están sobrando, y lo que está sobrando se acumula. ¿Y dónde se acumula? En la grasa y en la sangre, como azúcar. Y dejar de fumar, porque pues ya está comprobado que el cigarrillo también es un factor de riesgo. Entonces ahí, bueno, buscando, no se me ofendan, si no ingieres comida saludable, pues entonces suplementate. Entonces, y si usted ingiere comida saludable, pues siga consumiendo comida saludable, pero también suplementese, porque acuérdese lo que hemos hablado en todas las conferencias, que alimentarse bien no es garantía de uno estar bien suplementado, porque hay suplementos que no están en los alimentos, la cantidad de suplementos de vitaminas y nutrientes no están en una alimentación buena que uno haga, y aparte de eso hay nutrientes que el cuerpo no produce. Entonces, en cualquier caso, así usted coma bien o no coma bien, pues si usted come bien, empiece a suplementarse. Y si usted come mal, pues empiece a comer bien y empiece a suplementar también. Yo le aseguro que su cuerpo